El rey Haakon el Bueno es recordado por la historia como el primer monarca cristiano de Noruega. Aunque la tierra seguía siendo pagana cuando ascendió al trono, su reinado dejó un legado duradero de justicia, compasión y sabiduría. Tan querido fue por su pueblo que se ganó el sobrenombre de El Bueno. Como el hijo más joven de Harald Cabellera Hermosa, Haakon nunca estuvo destinado a gobernar. Sin embargo, el destino lo eligió y gracias a su justicia, compasión y leyes sabias, se ganó el corazón de los noruegos. A su muerte se dijo que Noruega nunca volvería a ver a alguien como él. Esta es su historia. Haakon nació en el año 920, siendo el hijo menor de Harald Cabellera Hermosa, el primer rey de una Noruega unificada. De manera sorprendente, Harald lo engendró a la edad de 70 años, siendo su madre Tora Mostertong, una mujer reconocida por su belleza y porte robusto. A medida que Haakon crecía, se decía que era notablemente apuesto y de una estatura impresionante, mostrando un gran parecido con su padre. En ese momento, el rey Ethelstan gobernaba Inglaterra, habiendo logrado la unificación del país, al igual que Harald lo había hecho en Noruega. Ethelstan, a menudo llamado el Victorioso, buscaba afirmar su supremacía sobre los reinos vecinos. En un gesto audaz destinado a establecer su dominio sobre Noruega, envió emisarios al rey Harald portando una espada ricamente adornada, con la empuñadura decorada con oro y plata. Cuando Harald aceptó la espada, los mensajeros declararon: «Ahora has tomado la espada según el deseo de nuestro rey, y por lo tanto eres su súbdito, ya que has aceptado esta espada». Estas palabras fueron una astuta maniobra política, que implicaba sumisión. Harald, un gobernante sabio y orgulloso, reconoció el insulto, pero eligió no tomar represalias. Permitió que los enviados regresaran a Inglaterra ilesos, plenamente consciente de la jugada de Ethelstan. Harald, siempre prudente, comenzó a preocuparse por el futuro de su hijo menor. Con muchos hijos mayores ya adultos y hambrientos de poder, la posición de Haakon en Noruega era precaria. Para protegerlo y quizás volver la jugada de Ethelstan a su favor, Harald ideó un plan astuto. Envió al joven Haakon escoltado por guerreros a la corte de Ethelstan en Inglaterra. A su llegada, los hombres de Harald se acercaron audazmente al rey inglés y colocaron al niño en las rodillas de Ethelstan. Por este acto, Ethelstan se vio obligado a convertirse en el padre de crianza del niño. Aunque estaba renuente, Ethelstan aceptó. Cuando la noticia llegó a Harald, quedó muy complacido, pues era ampliamente aceptado que criar al hijo de otro hombre te colocaba en una posición de menor prestigio. En este sutil juego de honor y orgullo, cada rey ha buscado demostrarse superior, pero ninguno ha disminuido al otro. Cada uno permaneció soberano y estimado en su propia tierra hasta su muerte. Así, Haakon creció en la corte real de Ethelstan, el primer verdadero rey de Inglaterra y quizá uno de los más grandes. Allí, el joven príncipe noruego fue bautizado y criado en la fe cristiana. Se convirtió en un hombre admirado por todos, noble de carácter, cortés en sus modales y profundamente devoto. Era talentoso en la poesía como escaldo y conocido por su imponente fuerza, belleza radiante e intelecto agudo. Su discurso era elocuente, su sabiduría evidente y su porte real. Para cuando el rey Harald de Noruega alcanzó los 80 años, su cuerpo se había vuelto pesado por la edad y ya no podía recorrer la extensión de su reino ni atender las cargas del reinado. Al darse cuenta de que su tiempo se acercaba, llamó a su hijo Eric al trono y le otorgó el gobierno y la administración del reino. Me gustaría agradecer a Venis IA por patrocinar el video de hoy. Nos tomó demasiado tiempo darnos cuenta de lo que realmente estaban haciendo las compañías de redes sociales con nuestros datos en la última década. De verdad estamos a punto de repetir ese error con la inteligencia artificial. Venis IA es diferente. No te rastrea, no espía tu actividad, ni censura tus conversaciones. Tus mensajes están encriptados y tu historial de chat permanece en tu navegador, en ningún otro lugar. La inteligencia artificial puede ser increíblemente poderosa,
pero eso no debería significar que tengas que renunciar a tu privacidad. Con el plan Pro de Venice IA, obtienes acceso a toda la plataforma, incluyendo funciones como la carga de archivos PDF para obtener resúmenes e ideas rápidamente, la capacidad de desactivar el modo seguro para generar imágenes sin restricciones, indicaciones de sistema personalizables para definir la personalidad de tu IA, entrada de texto ilimitada y límites generosos para la generación de imágenes. Si quieres explorar la IA sin comprometer tu privacidad, usa mi enlace venice.ai/History Profiles e ingresa el código History Profiles para obtener un 20% de descuento en el plan Pro. Es una IA privada y sin censura a tu manera. Asegúrate de hacer clic en el enlace en la descripción de abajo. En el año 933, el rey Harald Cabellera Hermosa partió de este mundo, y con su muerte, la verdadera lucha por Noruega comenzó. Los muchos hijos de Harald, cada uno con su propia ambición, ahora competían por el dominio de su parte de la tierra y sus riquezas. Aunque Eric fue reconocido como rey supremo por encima de todos sus hermanos, estaba lejos de estar satisfecho, pues la rivalidad hervía entre ellos. Algunos de ellos irían a la guerra, y en el año siguiente de 934, dos de los hermanos de Eric, Siegfried y Olaf, cayeron en batalla, sus nombres perdidos para siempre en el silencio de un campo sin nombre. Fue a manos del propio Eric que murieron, y por este derramamiento de sangre llegó a ser conocido como Hacha Sangrienta. Eric Hacha Sangrienta era un hombre de presencia imponente, fuerte, de hombros anchos y sorprendentemente apuesto. Fue aclamado como un guerrero intrépido y un comandante afortunado en la batalla. Sin embargo, sus virtudes terminaban en el campo de batalla, porque por naturaleza era de ánimo sombrío, brusco al hablar y de temperamento duro. Inspiraba más miedo que lealtad. Se decía que su reina, Gunhild, era la más hermosa de las mujeres, inteligente, culta y llena de energía. Sin embargo, bajo su belleza se escondía un corazón lleno de crueldad y astucia. Engañosa y despiadada, Gunhild era ampliamente temida y despertaba desconfianza. Juntos, Eric y Gunhild llegaron a ser odiados por el pueblo común de Noruega. Su gobierno trajo inquietud y oscuridad a la tierra. Mientras tanto, muy lejos, al otro lado del mar, el hijo más joven de Harald Cabellera Hermosa, Hakon, permanecía en el olvido en la corte del rey Ethelstan de Inglaterra, sin saber que su momento pronto llegaría. Hakon, el hijo de crianza del rey Ethelstan, estaba en Inglaterra cuando le llegó la noticia de la muerte de su padre. Tenía apenas 14 años de edad, pero al escuchar la noticia no perdió tiempo. Con el corazón movido por el destino, se preparó para regresar a la tierra de su nacimiento. El rey Ethelstan, quien había llegado a querer al joven príncipe, le dio nobles compañeros, excelentes barcos y todas las provisiones necesarias para el viaje de un rey. Así, en la temporada de cosecha, Hakon zarpó hacia Noruega. Al llegar, se enteró no solo de la muerte de su padre, sino también de la de sus hermanos. Su hermano mayor, Eric Hacha Sangrienta, ahora gobernaba en el Viken. Sin perder tiempo, Hakon navegó hacia el norte a la región de Trondelag, donde buscó el consejo de Sigurd, el conde de Led, el caudillo más sabio y poderoso de Noruega. Sigurd recibió a Hakon con los brazos abiertos, y ambos entraron en una alianza solemne. Juntos convocaron una gran asamblea, la antigua Asamblea Germánica de Hombres Libres y Caudillos. En la asamblea, el conde Sigurd se puso de pie y habló primero, elogiando la ascendencia y sabiduría de Hakon, y exhortando al pueblo a aceptarlo como su legítimo rey. Entonces Hakon mismo se levantó para hablar. Los que escuchaban susurraban entre ellos asombrados, diciendo que Harald Cabellera Hermosa había regresado joven otra vez, pero ya hecho un hombre. Hakon se ofreció humildemente al pueblo. No buscaba solo el título de rey, sino también su ayuda y lealtad para defender el reino. A cambio, hizo una promesa audaz y generosa. Ofreció devolver a cada hombre los antiguos derechos udal sobre su tierra, derechos que habían sido arrebatados por su padre. Bajo esta ley, cada hombre sería el verdadero y libre dueño de la tierra que trabajaba sin deber lealtad a ningún señor. La respuesta fue atronadora.
la gente estalló en vítores, aclamando a Hakon como su rey. Así, fueron los hombres de Trondelag quienes eligieron al joven príncipe para portar la corona, con una corte real, guardias leales y sirvientes devotos. Su viaje por el país comenzó. La noticia de su ascenso se difundió rápidamente, pasando de boca en boca como fuego sobre pasto seco. La noticia pronto llegaría a las tierras altas, donde la gente se alegraba al oír hablar de un rey que buscaba su libertad en lugar de su sometimiento. A diferencia de Harald Cabellera Hermosa, quien se adueñó de la tierra y redujo al pueblo a vasallos, Hakon buscaba devolver la dignidad y la propiedad a cada hombre libre. Naturalmente, los corazones del pueblo se volcaron hacia él por su justicia, compasión y las leyes justas que introdujo. Le dieron un nombre que resonaría a través de la historia: Hakon el Bueno. Mientras tanto, el odio hacia el rey Eric solo se profundizaba. A medida que crecía el amor por Hakon, también aumentaba la audacia entre la gente. Ya no temían hablar abiertamente de su desprecio por el cruel gobierno de Eric. En la primavera, el rey Hakon reunió un gran ejército en Trondelag y preparó su flota para la guerra. Incluso los hombres de Viken, que antes eran leales a Eric, ahora se reunieron para unirse a la causa de Hakon. Eric intentó en vano reunir guerreros del corazón del país, pero sus esfuerzos flaquearon. Uno por uno, los grandes condes y jefes lo abandonaron y se pasaron al bando de Hakon. Al verse completamente superado, Eric huyó con los pocos hombres que le seguían siendo fieles. Navegó hacia el oeste, primero a las Islas Orcadas, reuniendo hombres a su paso, y luego hacia el sur, rumbo a Inglaterra. En el camino, saqueó las costas de Escocia y el norte de Inglaterra, robando donde podía. Y así fue como Eric Hacha Sangrienta fue desterrado a Northumbria, mientras Hakon ascendía al trono de Noruega en el año 934. Un muchacho de apenas 14 años, ya un rey en todo el sentido de la palabra. Según el Heimskringla, el rey Ethelstan de Inglaterra, recordando su amistad con el rey Harald Cabellera Hermosa, le hizo una generosa oferta a Eric, el hijo exiliado de Harald. Envió emisarios portando un mensaje de buena voluntad, expresando que, por el bien de Harald, a quien había estimado durante mucho tiempo, mostraría bondad hacia sus hijos. A través del intercambio de mensajeros se llegó a un acuerdo. Eric recibiría el reino de Northumbria como un feudo, para mantenerlo y defenderlo en nombre de Ethelstan contra los daneses y otros nórdicos saqueadores. Como parte de este acuerdo, Eric aceptó recibir el bautismo en la fe cristiana, junto con su esposa, sus hijos y todos los guerreros que lo habían acompañado al exilio. Y así Eric Hacha Sangrienta se convirtió en el rey de Northumbria. Gobernó allí desde el año 947 hasta 948, cuando fue expulsado del poder. Sin embargo, el destino lo devolvió al trono en el año 952. Sin embargo, su segundo reinado también fue de corta duración. En el año 954, fue traicionado y asesinado por los señores del norte de Inglaterra en un complot cruel y traicionero. Muy al norte, la noticia de la muerte de Eric pronto llegó al rey Hakon. También se enteró de que los hijos de su hermano, desheredados y sin tierras, ya no tenían ningún lugar en Inglaterra. Durante un tiempo, estos hijos se dedicaron a saquear las costas de Escocia, apoderándose de los impuestos y tesoros que su padre había reunido cuando era rey de Northumbria. Pero pronto su mirada se dirigió al otro lado del mar, hacia el norte, a Noruega, su tierra ancestral. Y así, la sombra de sangre y venganza comenzó una vez más a agitarse en el horizonte del reinado de Hakon. Un verano, el rey Hakon viajó a la región de Viken. En los días de la era vikinga, Viken designaba el gran estrecho que se encontraba entre Noruega, la costa noroeste de Suecia y la península de Jutlandia en Dinamarca. Esta encrucijada vital, que ahora forma parte del sureste de Noruega, en ese entonces era considerado el puesto más al norte del dominio danés. En esos tiempos turbulentos, los saqueadores daneses descendían frecuentemente sobre Viken
dejando devastación a su paso, pero cuando se corrió la voz de que el rey Hakon había llegado con un poderoso ejército, los daneses se retiraron apresuradamente. Algunos huyeron al sur hacia Halland, mientras que los que estaban más cerca de las fuerzas del rey se dirigieron al mar, retirándose por las aguas hasta Jutlandia. Cuando Hakon se enteró de su huida, no dudó. Con todo su ejército navegó tras ellos cruzando hacia tierras danesas. Al llegar a Jutlandia desató su furia, saqueando el campo circundante. Alarmados por la invasión, los campesinos y hombres libres daneses se reunieron en gran número, decididos a defender su tierra natal, y se desató una gran batalla. En el corazón de la batalla, el rey Hakon mostró un valor inigualable. Dejando a un lado tanto el casco como la cota de malla, marchó valientemente delante de su estandarte, guiando a sus hombres a la refriega con una determinación intrépida. La victoria fue suya, el enemigo se desbandó y huyó. Esta fue la primera victoria de Hakon en la guerra. Así cantó el escaldo Guttorm Sindri en alabanza al valor y triunfo de Hakon. Surcando el profundo mar azul con remos, el rey los persigue hasta las costas de Jutlandia. Se encontraron, y en la tormenta de batalla, entre escudos que chocan, caen muchos hombres. En la llanura, muchos caen abatidos por el piadoso guerrero Hakon. Los muertos saciaron a los cuervos, quienes, desde lejos, oliendo el banquete de la guerra, llegaron en bandadas negras a las llanuras de Jutlandia para beber el vino de sangre de las venas. Cuando el rey Hakon regresó a Noruega, ya era un cristiano devoto, habiendo abrazado la fe durante su crianza en la corte inglesa del rey Ethelstan, pero pronto descubrió que su tierra natal seguía impregnada de las viejas costumbres, llena de ritos paganos y sacrificios ancestrales. Sabiendo que tanto la lealtad de los grandes jefes como el afecto del pueblo eran esenciales para asegurar el reino, Hakon decidió mantener su devoción cristiana como un asunto privado por un tiempo. En silencio comenzó la labor de conversión. Primero buscó ganarse a quienes estaban más cerca de él, sus amigos, sus hombres de mayor confianza. Muchos, por amor a su rey, consintieron en ser bautizados. Algunos incluso dejaron de hacer ofrendas a los dioses antiguos. Hakon se establecería en Trondelag, el corazón del poder de Noruega, y esperó su momento. Cuando creyó que el terreno estaba preparado, envió un mensaje a Inglaterra, solicitando obispos y sacerdotes instruidos para que predicaran el evangelio con verdadero empeño. A su llegada, Hakon hizo saber sus intenciones. Proclamaría el cristianismo en toda Noruega. Para lograrlo, convocó una asamblea en el Frosteting, donde hombres libres de toda la región se reunieron para debatir sobre la ley y la corona. Allí, ante la asamblea reunida de agricultores terratenientes y hombres libres del reino, el rey Hakon se puso de pie y habló desde el corazón. Animó a su pueblo, tanto a los poderosos como a los humildes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, a recibir el bautismo y abrazar la fe en el único Dios verdadero, Cristo. Les instó a abandonar los sacrificios a los dioses falsos, a santificar el séptimo día, a dejar de trabajar ese día y a guardar ayuno. Pero tan pronto como las palabras del rey llegaron a la multitud, se alzó un gran murmullo, como un trueno, entre la asamblea reunida. Los agricultores propietarios murmuraron que su rey quería robarles no solo su trabajo, sino también su fe ancestral. Protestaron que sus tierras no podían ser trabajadas sin carne y que los ayunos debilitarían las manos de los obreros y esclavos. Susurraban entre ellos que aunque Hakon y sus parientes eran conocidos por ser generosos con el oro, eran tacaños con la comida. Entonces se levantó Asbjorn, un poderoso caudillo de Trondelag, y habló con valentía. Rey Hakon, cuando te elegimos para ser nuestro rey y recuperamos nuestros derechos feudales en la asamblea de Trondelag, creímos haber entrado en una nueva era dorada. Pero ya no sabemos si realmente somos libres si se nos despoja de la fe ancestral que nuestros padres y antepasados tenían en la más alta estima. Esos hombres poderosos no eran menos valientes que nosotros.
y sus dioses les sirvieron bien. Te hemos tenido en alta estima y te hemos permitido gobernar y hacer leyes para toda la tierra, y aún te seguiremos y te llamaremos nuestro rey, mientras un solo hombre libre siga con vida en esta asamblea. Pero debes mostrarnos algo de moderación, exigir solo lo que podamos obedecer de buena fe. Pero si intentas imponernos esto, entonces debes saber esto. Hemos decidido apartarte y buscar a otro jefe que nos gobierne de una manera acorde a nuestras costumbres y conciencia. Así que ahora, rey Hakon, debes elegir entre estos caminos antes de que termine esta asamblea. La multitud rugió su aprobación. Las palabras de Asbjorn eran como propias, y el pueblo juró mantenerse fiel a ellas hasta el final. Cuando volvió el silencio, el conde Sigurd de Lied se puso de pie y se dirigió a la asamblea. «Es la voluntad del rey», dijo, «ceder ante los hombres libres y nunca romper el vínculo de amistad entre el gobernante y el pueblo». Los hombres libres respondieron que su deseo era que el rey ofreciera un sacrificio por la paz y un buen año, como lo hacía su padre Harald Cabellera Hermosa. Sin embargo, Hakon se negó para decepción de su pueblo. Más tarde, el conde Sigurd fue a ver a Hakon en privado y lo aconsejó. «Sería imprudente, mi señor, desafiar la voluntad del pueblo. Déjalo así por ahora. Todavía podemos encontrar una forma más sensata de seguir adelante». Y el rey, aunque afligido, aceptó esperar su momento. En las ceremonias paganas que siguieron, Hakon asistía por obligación, pero nunca participaba en los ritos sagrados. Lo más notable es que se negó a comer carne de caballo, la señal más clara de devoción a los dioses antiguos. Esto provocó la ira de algunos de los condes, quienes llegaron incluso a amenazarlo con violencia si no hacía un sacrificio. Sin embargo, a pesar de todo esto, el conde Sigurd siguió siendo el escudo y mediador de Hakon, interponiéndose entre el rey cristiano y la furia de los señores paganos. Y así, en esta frágil paz entre religiones, se sembraron las semillas del futuro de Noruega. Los hijos del rey Erik habían regresado de Dinamarca y descendieron sobre la región de Viken, arrasando la tierra y saqueando por doquier. Su llegada provocó disturbios en todo el reino, así que el rey Hakon, resuelto e inquebrantable, reunió a sus fuerzas para enfrentarse a sus sobrinos en batalla abierta. Entre ellos estaba Guttorm, el hijo mayor de Erik, quien ostentaba el título de rey y lideraba a sus hombres con orgullo. En el campo, bajo estandartes ondeantes y el rugido del acero, las dos fuerzas chocaron. En medio de la refriega, el rey Hakon se encontró cara a cara con Guttorm y se desató un duelo feroz y decisivo. Con la espada en mano, Hakon derribó a Guttorm. El joven rey cayó, asesinado por la mano de su propio tío, y su estandarte, el orgulloso símbolo de su derecho, fue arrancado del campo. A su alrededor, muchos guerreros perecieron, su sangre regando la tierra. Con su líder caído y sus filas rotas, los hijos de Erik emprendieron la huida. Huyeron apresuradamente hacia sus barcos, perseguidos por la furia de los hombres de Hakon, y muchos fueron abatidos antes de llegar a la seguridad del mar. Los que sobrevivieron se alejaron a caballo, desesperados, con sus filas muy mermadas y su orgullo herido. Una canción relata la batalla. La voz del rey despertó al silencioso ejército que dormía junto a la salvaje costa del mar y ordenó la canción de lanza y espada, que se escuchara sobre el campo de batalla, donde los escudos de los héroes sonaban más fuerte, donde el choque de las espadas era más estruendoso. Junto a la orilla del mar, en el estrecho de Korm, Hakon derribó a Guttorm al suelo. Después de su victoria, el rey Hakon regresó al norte, a Noruega, mientras que los hijos de Erik permanecieron mucho tiempo en Dinamarca. Allí retomaron su vida de navegantes, saqueando a lo largo de las costas del Báltico, y a veces incluso desembarcando en Noruega para saquear. Sin embargo, mientras Hakon estuvo en el trono, el reino conoció la paz y la prosperidad. Las estaciones fueron benignas, las cosechas fueron buenas, y el pueblo tenía un profundo cariño por su rey.
Pocos monarcas fueron más queridos que Hacón el Bueno. Pero en el año 954, después de casi 20 años de paz, los hijos de Eric regresaron una vez más, esta vez no como saqueadores errantes, sino con un poderoso ejército. Su ejército era enorme, compuesto no solo por sus propios guerreros endurecidos, sino también por una gran multitud de daneses, enviados por su tío, el rey Harald Diente Azul de Dinamarca, porque a través de su madre, Gunhild, conocida por todos como la Madre de los Reyes, eran parientes de la realeza danesa, ya que ella era hija de Gorm el Viejo. Cuando la noticia de esta gran fuerza llegó al rey Hakon, convocó a su consejo. Sus hombres eran pocos comparados con el enemigo, y la pregunta pesaba mucho. ¿Debían quedarse y luchar, o retirarse y reunir sus fuerzas? Entonces se levantó Egil Ulfric, un guerrero de muchos años pero inquebrantable de espíritu. Antaño un poderoso campeón del rey Harald Cabellera Hermosa, había llevado el estandarte del rey a muchas batallas y nunca había conocido la derrota. Severo y resuelto declaró: «Luché por el rey Harald en 100 campos de batalla, y nunca una sola vez me preguntó si huir era lo más sabio. Él se mantuvo firme y luchó y conquistó. No deshonremos su sangre ahora hablando de retirada». Sus palabras despertaron algo en los corazones de los guerreros reunidos, y al final, el propio Hakon se conmovió. Él alzó su voz para la batalla. Egil, aunque ya era viejo, estaba lleno de alegría. «La paz ha durado tanto», dijo, «que temía morir lentamente de viejo. Ahora caeré con la espada en la mano, detrás del estandarte de mi rey, y puede que termine justo como siempre lo he deseado». El rey Hubokon comandaba solo 9 barcos, mientras que los hijos de Eric tenían 20. Aún así, les envió un mensaje proponiendo que se encontraran no en el mar, sino en un amplio campo cercano, un terreno parejo para un combate abierto. La oferta fue aceptada y los hijos de Eric marcharon con su ejército tierra adentro. Antes de la batalla, Egil le pidió a Hakon 10 hombres, cada uno portando una bandera. El rey le concedió su petición, y Egil llevó a esos hombres a una cresta con vista al campo de batalla, colocándolos separados entre sí, de modo que desde abajo parecería como si una fuerza enorme se estuviera preparando para descender sobre la retaguardia del enemigo. Mientras tanto, Hakon formó a sus propios guerreros a lo largo de la llanura en una línea extensa para evitar el cerco. Cuando los ejércitos se encontraron, el choque fue feroz. El acero resonó y se derramó sangre. Cuando los estandartes de Egil aparecieron sobre la cresta, las tropas de los hijos de Eric los confundieron con la vanguardia de un ejército nuevo y desconocido. Entre ellos se alzó un gran grito, que estaban a punto de quedar atrapados entre 2 ejércitos. El miedo rápidamente se convirtió en huida. Incluso los hijos de Eric, al ver que sus hombres huían, se dieron la vuelta y huyeron. Hakon los persiguió sin tregua, derribando al enemigo que huía y persiguiéndolos por colinas y campos. Pocos escaparon, pero la batalla aún no había terminado. Gamle Eriksson, uno de los sobrinos de Hakon, había huido del campo de batalla, pero una vez más reunió a sus hombres en la llanura del sur. Allí, reforzado por sus hermanos y las tropas que quedaban, estaba listo para reanudar la lucha. Al frente cargó Egil Ulfric, intrépido y sombrío. Se enfrentó a Gamle en combate singular, pero Egil cayó. El viejo guerrero encontró la muerte como había deseado, en batalla y gloria. Entonces Hakon llegó con hombres frescos, y una vez más la batalla comenzó. Como una tempestad, atravesó las filas, derribando a hombre tras hombre. Al final, los hijos de Eric vieron que su causa estaba perdida. Volvieron a sus barcos, pero en el caos, muchas embarcaciones habían sido empujadas a la deriva. Algunas aún estaban varadas, y en su desesperación, los hijos de Eric se lanzaron al mar. Gamle Eriksson se ahogó en el intento. Sus hermanos lograron llegar a los barcos restantes, reunieron a los sobrevivientes que pudieron y huyeron al sur, a Dinamarca, derrotados y amargados. Pasaron los años. Hakon gobernó con sabiduría y justicia, pero sus enemigos no habían sido derrotados. En el 26º año de su reinado, mientras el rey estaba festejando en Hordaland con su corte,
y muchos de los campesinos libres locales, los centinelas llegaron corriendo con noticias urgentes. Barcos se acercaban desde el sur. Eran los hijos de Eric una vez más. Después de la muerte de Gamli, el liderazgo pasó a Harald, quien más tarde sería conocido como Harald Manto Gris. Ahora había venido con un gran ejército danés. Se decía que el ejército de los hijos de Hacha Sangrienta superaba en número al ejército de Hakon 6-1. Tan numerosa era su fuerza que la tierra temblaba bajo su paso. El rey Hakon reunió a sus hombres y se puso frente a ellos. Se dice que se quitó la armadura antes de que comenzara la batalla, confiando no en el acero sino en el valor. Los ejércitos se enfrentaron en una tormenta de furia. Las lanzas volaron, las espadas chocaron y la nieve se tiñó de rojo con la sangre de los caídos. Esta canción fue compuesta sobre la valentía de Hakon. Las corazas de acero desnudo, las cotas de malla tejidas de hierro, vuelan como el agua ante el golpe de la espada de Hakon, el rey campeón. El rey Hakon avanzó con tanta fuerza y furia que ningún hombre pudo enfrentarlo. Como una tormenta arrasó con las filas y los guerreros de los hijos de Eric vacilaron y luego se desbandaron. El pánico se apoderó de su ejército y el ejército comenzó a huir en todas direcciones. Hakon, siempre al frente de sus hombres, persiguió sin descanso, derribando a los que huían con poderosos golpes. Pero en el caos de la batalla, mientras se adentraba en el corazón del enemigo en retirada, una sola flecha voló rápida y silenciosa por el aire y alcanzó al rey debajo del hombro, clavándose profundamente en los músculos de su brazo. Cuando el rey Hakon regresó a su barco, su herida fue vendada rápidamente, pero la sangre fluía constantemente de la profunda herida y ningún esfuerzo pudo detener el sangrado. Mientras el sol se hundía hacia el horizonte y daba paso al anochecer, la fuerza se le iba de las extremidades. Débil y pálido, el rey llamó a sus compañeros más cercanos a su lado y les habló con tranquila determinación sobre el destino del reino que tanto amaba. Al no tener hijos varones, sino solo una hija, Hakon confió el reino no a su propia sangre, sino a los hijos de Eric, sus antiguos enemigos. Ordenó a sus hombres que les enviaran un mensaje para que gobernaran Noruega en su lugar. Sin embargo, solo pidió esto a cambio: que honraran a sus leales amigos y los trataran con dignidad. Y si por la voluntad de Dios, dijo, se me permite vivir, dejaré esta tierra y viajaré a un reino cristiano, donde expiaré todos los males que he cometido ante el Señor. Pero si la muerte me alcanza aquí, en tierra pagana, entonces denme sepultura como lo consideren adecuado. Poco después, el rey Hakon el Bueno exhaló su último aliento. La tristeza se extendió por la tierra como una sombra. Amigos y enemigos por igual lamentaron su partida, porque nunca antes se había visto un rey así en Noruega, y tal vez nunca se volvería a ver. Su cuerpo fue colocado en un gran túmulo funerario, vestido con sus mejores ropas y su armadura completa, como dictaban las costumbres antiguas. Aunque había abrazado la fe cristiana, Hakon nunca buscó destruir las antiguas costumbres. Había preservado los templos de Odín y respetado las creencias de su pueblo. Y así, en su muerte, lo honraron como a sus antepasados. En su tumba pronunciaron las palabras antiguas y le desearon un viaje seguro a Valhalla, el salón de los valientes. Un poeta escáldico compuso un poema en su honor para llevar su nombre a través de los siglos y guiar su alma hacia los salones de los dioses. En el salón de Odín hay un lugar vacío reservado para un rey de la estirpe de Yngvi. «Vayan mis valquirias», dijo Odín, «vayan, mis ángeles de los muertos. Gondul y Skogul, vayan al campo empapado con la sangrienta lluvia de la batalla, y díganle al moribundo Hakon, aquí en el Valhalla habitará». Me gustaría agradecerles muchísimo a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio a todos inmensamente. Un agradecimiento especial a John Said. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir
y los veré la próxima semana para otro perfil histórico.